Hola, hola, bienvenidos. En primer lugar, quiero agradecer al programa Halo Maestro por esta invitación. El día de hoy vamos a estar trabajando sobre evaluación formativa en el aula. Pero antes de empezar, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Creen ustedes que sus estudiantes se sienten amados cuando los evaluamos? Y antes de que empecemos a decir en qué tiene esto relación, entonces iniciemos con una alterna. ¿Qué creen ustedes que sienten sus estudiantes cuando hablamos sobre evaluación? Como mañana hay examen, hoy te voy a evaluar. ¿Qué creen ustedes o cuál consideran que son todo ese desborde de emociones que empiezan a tener nuestros niños, niñas y jóvenes? Los voy a dejar acá pensando un poquito y mientras tanto vamos a continuar con nuestra cápsula hoy con algunos microtips que traemos para poder evaluar efectivamente dentro del aula. Bienvenidos. Albert Einstein dijo una vez: todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, este vivirá toda su vida creyendo que es tonto. Señoras y señores del jurado, hoy juzgamos a la escuela de hoy en día. Y me alegro de que estéis aquí porque no solo hace que los peces trepen árboles, sino que además les hace bajar y correr 15 kilómetros. Dime, escuela, ¿estás orgullosa de las cosas que has hecho? ¿Convirtiendo a millones de personas en robots te parece divertido? ¿Te das cuenta de la cantidad de niños que se identifican con aquel pez, nadando a contracorriente en clase sin encontrar sus dones, pensando que son tontos, creyendo que son inútiles? Pues la hora ha llegado, no hay más excusas. Llamo al estrado a la escuela, de apertura, y si me permite presentar las pruebas de este caso lo haré. Proceda. Prueba A. Esto es un teléfono de hoy en día, y esto un teléfono de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Sigamos. Esto es un coche de hoy en día, y esto un coche de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Pues fijaos, esto es un aula de hoy en día, y esto es el aula que utilizábamos hace 150 años. ¿No es una vergüenza? Literalmente en más de un siglo, nada ha cambiado. Y aún así dices que preparas a los estudiantes para el futuro, pues con estas pruebas debería haber preguntado: ¿preparas a los estudiantes para el futuro o para el pasado? Es un poco reveladora la introducción de este video, ¿verdad? ¿Educamos para el pasado o educamos para el futuro? ¿Evaluamos como lo hacíamos en el pasado o estamos evaluando a nuestros chicos de ahora que serán los ciudadanos del futuro? Vamos a continuar con nuestra pequeña microcápsula del día de hoy. Y es que realmente hablar sobre evaluación formativa no es algo realmente nuevo. Es un concepto que se viene trabajando desde hace muchísimos años y que sus representantes empiezan a ser notables dentro de la comunidad educativa y pedagógica desde el año 1967, en donde podemos hacer una pequeña recopilación desde Scriven hasta Ravella del año 2008 y Black y William incluso en el año 2009. Que nos encontramos en todo este concepto y la evolución que ha tenido, que inicialmente la evaluación es vista simplemente como una información que se nos entregaba a nosotros como docentes de los procesos de enseñanza. Con el tiempo empieza a desarrollarse un poco en que ya luego con ella podemos aprender a tomar decisiones. Luego ya no solamente la recibíamos nosotros, sino que también permitía que el estudiante la tuviese para ofrecerle información sobre cómo iba y cómo él posiblemente podría mejorar su desempeño. Pero desde el año 1998, que luego es retroalimentada por estudios en el 2007 y 2009, ya se empieza a dar un componente importantísimo y es la función de la motivación en la evaluación. Es decir, que ya la evaluación no solamente cumple la función de saber realmente qué tanto aprendiste o cuál fue el desempeño alcanzado, sino que también empieza a ser un componente por el cual yo debo motivarte. Y a esto va totalmente correlacionado también con toda esta parte emocional de la que en algún momento hablábamos. ¿Cómo logro yo impulsar a que mis estudiantes quieran presentar esta evaluación y que ellos noten en ella misma una función imprescindible en su proceso y en su desarrollo educativo? Finalmente, en el año 2008, y que es desde cuando empieza a tomar una gran fuerza, es más, en este momento, por supuesto que sigue teniendo una serie de transformaciones, se empiezan a hablar de los famosos dispositivos de evaluación o también los famosos feedback, en donde nos llevan a
para que ya no solamente la evaluación sea un proceso donde recibimos la información, donde el estudiante de pronto sabe qué se le evalúa y qué es lo que le falta, sino que nos dicen, alto acá, esto ya no es de una sola entrega. En estos procesos evaluativos, la evaluación debe ir y venir, y es aquí donde vamos a ahondar un poco más sobre qué estrategias podemos utilizar dentro del aula con nuestros chicos para cumplir un poco con estas acciones que se empiezan a plantear como una buena estrategia de enseñanza. Pero acá, antes de hablar de las estrategias, desde que todos queremos llegar a ellas, es importante reconocer cuál es este ciclo de evaluación formativa, que se compone de 3 elementos. El primero de ellos responde a la pregunta hacia dónde vamos, la segunda, dónde estamos, la tercera, cómo seguimos avanzando, y en la culminación de este ciclo, cómo logramos cerrar esta brecha para lograr realmente un ciclo de evaluación formativa. Cada una de ellas, como lo presentamos acá en la infografía, tiene ciertos objetivos. Inicialmente, compartir metas de aprendizaje, clarificar criterios de logros, seguidamente aprender a recolectar esa evidencia, que nosotros como maestros seamos los que interpretemos la evidencia, pero aquí viene algo que sin duda es como el boom de este proceso, y es que aprendamos a identificar también cuál es la brecha de aprendizaje que tienen nuestros niños. No nos quedamos en la interpretación de la evidencia, en dar una nota, sino que empezamos a visualizar cuál es ese espacio que falta para que ellos alcancen sus metas, y de allí tomemos algunas acciones que sean importantes para ellos e importantes para nosotros, para ayudarnos a subir ese escalón y lograr ese desempeño, lograr esa meta que había sido acordada desde un inicio. Una de las principales herramientas que personalmente me encantan, aunque en este documento que se les va a hacer llegar por medio de los grupos son más de 10, es la de pizarritas. Es para utilizar antes, durante y después de una actividad dentro del aula. Es importante, antes de empezar, comprender que estas estrategias de evaluación formativa no son precisamente para sacar una nota dentro de la clase, sino para nosotros poder ir haciendo un acompañamiento e ir verificando en el proceso cómo van nuestros niños. Es entendernos a nosotros mismos como docentes, como esos asesores, como aquellos amigos, como aquellos acompañantes en el transitar para alcanzar los logros y para alcanzar las diferentes metas que tienen los niños frente, bueno, a las diferentes áreas sobre las que ellos están aprendiendo. Particularmente este de pizarritas nos propone, que ya les voy a mostrar otro pequeño videito en cómo construirla, que a partir de pues dicha herramienta los muchachos puedan realizar un aporte en grupo y todos podamos visualizarlo, tanto compañeros como maestros, y de esta manera ir verificando los aprendizajes. Vamos a ver cómo se realiza y de qué se trata. La primera de estas estrategias se llaman tableritos. Consiste en una herramienta que yo la he armado en una de estas bolsitas, que son las que se anexan como en los folders, y lo que he hecho es ingresarle una hojita dentro de color blanca. Bueno, mi recomendación para ustedes es que lo hagan directamente con cartulina blanca para que quede mucho más durita, o con cartón pan, ¿sí? En esta lo que hacemos es que cuando estamos, por ejemplo, desarrollando actividades o se realice una pregunta, ustedes van a tener también un marcador borrable y van a tener la oportunidad de contestar, y cuando su maestra o su maestro diga 1, 2, 3, arriba tableritos, ustedes puedan levantarlo y el maestro pueda ver desde al frente la respuesta de todo el grupo, ¿sí? Esto es muy importante. No es con el fin de dar una nota, es realmente con el fin de ver qué tanta comprensión hubo pues durante la sesión. Otra que me encanta son las famosas luces de aprendizaje. Estas se utilizan durante la actividad, también llamada en ocasiones semáforos. Vamos a ver también cómo se construye y de qué manera podemos aplicarla dentro del aula. La siguiente estrategia que tengo para presentarles hoy, y que me parece muy hermosa porque se conecta mucho también con todo lo que tiene que ver con la parte de educación emocional y la asertividad de la comunicación de un maestro con sus estudiantes, se llama el semáforo de aprendizaje. ¿En qué consiste el semáforo de aprendizaje? Cuando ustedes estén trabajando en equipo o de forma individual en talleres dentro del aula, la maestra debe saber cómo están ustedes avanzando. Para esto va a haber un momento en que les voy a decir semáforo, semáforo, cómo vamos, y ustedes lo que van a hacer es levantar rojo si necesitan ayuda y definitivamente no pueden seguir trabajando, se les complica, no han entendido, no comprenden las instrucciones.
Amarillo significa como tengo una duda, pero puedo seguir trabajando. Eso quiere decir que primero puedes atender a los rojos. Y finalmente el verde es como estoy muy bien y no necesito en este momento de tu ayuda. Esto me permite a mí como docente poder atender a los estudiantes en primer lugar que se encuentran en rojo, posteriormente que se encuentran en amarillo y por último hacer una visita a los verdes igual para supervisar el proceso. Tarjetas ABC. ¿Es un juego? Es también una estrategia de evaluación formativa que podemos utilizar antes en los presaberes de nuestros chicos, durante y después de la actividad. Realmente es una de las que más me encanta. Y con ellas el impacto visual que tienen tanto los compañeros dentro del aula como nosotros como docentes es impresionante. Les aseguro que a ustedes les va a encantar. Finalmente, dentro de las fichas por construir, tenemos las tarjetas ABC. Y la idea de poder participar con estas en clase es que luego de una temática, luego de una fundamentación teórica dada por el docente o de las exposiciones que sus mismos compañeros realicen, se formulan preguntas tipo ICFES bajo el formato ABCD, pregunta con única respuesta, son múltiples opciones de única respuesta y igual cuando se diga 1, 2, 3, ficha arriba, ustedes van a levantar la que consideran correcta. A nivel visual, para nosotros como docente es hermoso poder ver las imágenes de cuando ustedes empiezan a participar y eso también nos permite evidenciar qué tan profunda fue la comprensión que ustedes tuvieron del aprendizaje. Lo mejor de todo es que este archivo al llegar a sus grupos de WhatsApp estoy segurísima que se van a encontrar con muchas más estrategias que les gusten y que puedan apropiar a sus clases. Recordemos que esto no es solamente para la primaria, también es aplicable para el preescolar, es aplicable para la secundaria e incluso suelo utilizando con mis muchachos en formación complementaria, que ya es más un ciclo de educación superior. Es aplicable para todos. Les va a llegar el PDF para que ustedes puedan imprimir ya sea en formato blanco y negro o en formato color. Esperamos que en una próxima oportunidad nos puedan contar cómo les fue, si les vienen utilizando dentro del aula y bueno, si necesitan más información y les gustaría también, bueno, recibir en algún momento alguna asesoría detallada, aunque en el documento va muy explícito. Recuerden visitarnos en nuestra página www.guruinnovacioneducativa.com. Fue un gusto acompañarlos en el día de hoy y espero que les haya gustado. Chao, chao.